darle el espacio para poder presentarse, presentar qué es lo que hace, en lo que trabaja, y ujú, para finalizar esta parte como de presentación, ujú. pedirle a usted que nos pueda describir su trabajo, pero pensando en una persona que no cree en estos temas o en este mundo, que quizás no lo conoce y así. Mire, es complejo autodescribirme o describir mi trabajo, no soy honesto, porque no soy mucho de hacer entrevistas. Es más, esta es la primera, creo, o la segunda, hace mucho tiempo hice una. Em, pero básicamente, si hablamos netamente de lo que son canalizaciones, em, yo no soy un vidente o un medio, para que quede más claro. Hay videntes y medios, y los respeto mucho, que quizás tengan mayor afinidad como para poder ver a un ser o un espíritu y decir lo que está haciendo, lo que está diciendo. Eso no soy yo, ¿ya? Pero sí he podido comunicarme con seres fallecidos, almas o incluso entidades que no son de este mundo, que no son de este plan. Y puede sonar a fantasía, pero eh, hay otros mundos, hay otras realidades que desconocemos. Y esto, más que me crean a mí, yo por eso documento todo, grabo, porque en algún momento sí me gustaría, digamos, hacerlo público o sacarlo a la luz, para que la gente vea y conozca, ¿no? Se interese, porque esto puede parecer a pseudociencia, pero en el fondo no lo es. Y creo que si la muerte básicamente para algunos puede ser un tabú, a todos nos va a tocar en algún momento, o a nosotros o a alguien cercano. Entonces, este tema para mí yo lo tomo con mucho respeto. Esto no es, vuelvo a repetir, yo no soy vidente, no soy medio para decir, mira, tu familiar me dice esto. No, sino que aquí la propia persona habla, si usted, en el caso suyo de su señora madre, con el propio, digamos, familiar fallecido. Entonces, ¿qué hago yo? Pues básicamente facilito a que una persona se reúna con un ser querido. Básicamente es eso, así lo voy a poner, ¿no? Ahora, lógicamente no depende de mí. O sea, Dios, Diosito, el universo, nos da ese permiso. Y es un permiso que hay que valorarlo, apreciarlo, respetarlo, porque es un momento único, em, y que es muy significativo, por lo menos para mí, y también quizás para las personas, digamos, que son parte de la sesión. Se lo resumo así brevemente. Yo no, yo desde pequeño he estado inmerso en este mundo. No soy chileno, yo soy peruano, porque mi padre viajaba mucho, él era un negociante, viajaba por todo el Perú, incluso salió fuera del Perú. Y cuando llegaba siempre traía libros, libros raros, raros, que, que nadie le interesa leer, le interesaría leer, pero a mí sí, porque tenía una biblioteca enorme. Revistas como en ese tiempo aparecían la revista Duda, libros de Necromicón, el Kybalión, las pirámides, la isla de Pascua, muchas historias. Entonces yo me metí a leer los libros, eh, purgaba, los leía y los guardaba. Esa fue mi primera experiencia con el mundo paranormal. Eh, Desde niño he leído y me ha interesado muchísimo. Pero los caminos de la vida, como dice la canción, me llevaron por el tema empresarial. O sea, yo fui un empresario supuestamente como mi padre también quiso, ¿no? Le seguí, digamos, el mismo camino. Estudié, me preparé, llegué a Chile también. Conocí Chile y me animé a seguir esa carrera de administración de empresas. Tuve negocio y todo. Me fue bien, pero la vida
te da tantas vueltas, por así decirlo, que en algún momento, por casualidades de la vida, me reencontré con esto nuevamente, gracias a Bárbara, mi señora. Ella es una persona que me ayudó a reencontrarme con este camino. Si no hubiese sido por ella, yo hubiese sido un empresario más. Em, entonces, he vuelto a reencontrarme conmigo mismo, pero para llegar a este punto, yo estuve mal, enfermo, casi cerca de la muerte, diría yo también, muy probable. Y estuve en una operación delicada, eh, donde yo a partir de ahí decidí dejar mi camino empresarial para dedicarme de lleno a esto. Eh, y no me arrepiento. Amo lo que hago, vivo dignamente, gracias a Dios de esto, mantengo una familia, pero hay una satisfacción muy grande, el contribuir con granito de arena. Hay casos que son muy emocionantes y hay casos también que cualquiera se asustaría. Yo estudié esto, digamos, me preparé, pero nadie te enseña y te prepara para lo que uno ve, porque me hace recordar a esa serie, ¿no? El precio de la historia, creo que se llama así, donde dice, ¿no? El caballero decía, nunca sabemos lo que se va a cruzar por esa puerta. Algo parecido pasa con el cerebro. Nunca sabemos lo que hay dentro, lo que hay fuera o lo que hay más arriba o más allá. Entonces, eso quería comentarle, digamos, así yo partí. em, y por todo lo que he hecho, si usted tocó el tema de la muerte, ¿cierto? Que es un tema importante. La muerte no existe. Yo sé que de repente usted dirá, ¿por qué dice este señor esto? Pero yo soy convencido de que la muerte no existe. Somos mucho más que simple carne. Somos esencia, somos espíritu, hay otras realidades. Y el hecho de conectar con alguna entidad, ser, incluso llamémosle ser que no pertenece a este plano, llamémosle un extraterrestre, em, todo tiene su razón de ser. Yo soy bastante religioso, por si acaso, no vaya usted a pensar que yo soy ateo, agnóstico. No, no lo soy. Si usted ve bien, ahí tengo los arcángeles ahí arriba. También hago tarot, leo tarot. Me apasiona el tarot y tengo muchos tarot por ahí. Sí, 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 pero las canalizaciones son otra cosa. Es entrar a un mundo distinto. Es como una ventanita a otro espacio. Y, y el hecho de que te permitan entrar, eh, yo como digo, siempre hay que tomarlo con mucho respeto. Y así como entramos, salimos. Pero la experiencia queda. Y es sanadora para todos los que están ahí, no para mí. O sea, para mí también, pero por ejemplo, cuando hacemos una canalización de alguien que un familiar partió, sea de 20 años, 15 años atrás, incluso temas de suicidio, yo logro la conexión, pero son la familia la que comparte. Y las almas muchas veces tienen mucho que decir, mucho que expresar. Y es muy emocionante, la verdad. Em, entonces, básicamente es eso. Canalizaciones de personas fallecidas, desaparecidas. Y también me ha tocado, digamos, casos de abducciones. Gente que, unos casos, una- un caso y lo tengo ahí archivado, de una señora de, no me acuerdo de qué parte era,
pero está como 1 hora de aquí. Eh, Vino, me consultó y ella decía que necesitaba hacer esto porque según ella se estaba volviendo loca. Una señora muy decente, una señora, su esposo le había comentado, pero tenía hijos y me contó su historia. Le hice una evaluación, hicimos una inducción. Ella cuenta su experiencia de una adopción, ¿no? Y eso está documentado, eh, pero también ahí podemos ver que existen otras realidades que nosotros desconocemos. Puede haber entidades buenas, quizás no tan buenas, hay de todo, pero hay cosas que de repente nosotros todavía desconocemos. Y gracias a mi trabajo he podido un poquito investigar también, pues soy medio investigador yo. Eh, y también, digamos, personas que han tenido o tienen algún tipo, digamos, de posesión, llamémosle entidad. Eh, y bueno, a veces la entidad también habla. Y no, yo no soy exorcista por si acaso, no sirvo para exorcista. Pero también hay casos de ese tipo. Eso también es una canalización. Aunque no es muy frecuente, pero pasa. No sé si usted quiere hacerme alguna pregunta, algo que crea conveniente. Em, la verdad, no sabía que era tan amplio el tema de las canalizaciones. Pensé que solamente era como ese vínculo con el familiar y la persona fallecida. Me sorprende mucho que se pueda también ayudar en el tema de las abducciones y en las posesiones. Ujú. No sé si quiere ahondar más en ese tema. Claro, lo que pasa, por ejemplo, en el caso de una persona que quiere conectar con un ser fallecido, ¿no? Entonces uno canaliza al ser fallecido. Uno se prepara y prepara a la persona para eso. Yo lo llamo como una cita, ¿no? Es una cita con el cielo, lo voy a poner así. Y es muy satisfactorio, uno ya más o menos, lógicamente, vuelvo a repetir esto con el permiso de Dios, vamos a ponerlo así, ya. El caso de las abducciones es otra historia porque uno no sabe realmente qué hay ahí. Lo mismo con una posesión. Por ejemplo, aquí en mi consulta ha llegado gente, eh, yo evalúo, eh, y una vez llegó una pareja, si no recuerdo, y preguntaron, digamos, por trabajo de magia y todo lo demás. Yo conozco del tema porque existe el bien, existe el mal. Yo no practico trabajo de magia, ni mucho menos. Pero la gente también puede ver eso de los trabajos de magia como algo muy burdo, muy chacotero, que es una fábula, y no, es real, es bastante real. Es tan real como, por ejemplo, un decreto. No sé si usted sabe lo que es un decreto. ¿Tiene No, conocimiento? No. Bueno, no lo tengo. bueno, lo voy a decir brevemente. Todos tenemos la capacidad de generar algo, sea con la intencionalidad, con la voz. La voz tiene poder, eso está en la Biblia. Y si a esa intencionalidad tú le sumas una emoción y una intención, tiene un efecto, para bien o para mal. Vamos a poner un ejemplo. Un decreto bueno es cuando de repente una mamá le dice a su hijo, ¿no? Lo abraza, le hace la señal de la cruz y dice, no, hijito, que te vaya bien, que Diosito te proteja, y pasa, y ocurre. Eso es un decreto bueno. Un decreto malo es cuando de repente una pareja termina y uno le dice al otro, ¿no? Que te vaya mal, que te pise el tren, y a veces pasa también. Entonces, todos, consciente o inconscientemente, tenemos una cierta fuerza que muchas veces no sabemos ocuparla o lo ocupamos para mal. Y si a eso alguien se dedica con artilugios, con herramientas, con entidades, llamémosle maestros no tan buenos,
llamémosle entidades, por ejemplo, como la Santa Muerte o ese tipo, digamos, ¿no? Pactos, llega el efecto, llega. Entonces, le comentaba, ¿cierto?, de esta pareja que llegó, le hizo una evaluación, el joven tenía algo, se notaba nervioso y se tuvo que retirar, no aguantó estar acá, sentado aquí al frente. Después la joven me comentó que le dolía mucho la cabeza. Ahora, cuando alguien tiene una entidad, yo lo voy a poner así, no es que yo lo perciba, yo hago una evaluación. Y hay veces me ha tocado también que aquí la persona que está sentada aquí al frente se transforma y no es la persona, es el ente, llamémosle, o entidad que habla a través de la persona. Yo no dice con quién estoy hablando, ¿no? Pero hay que respetarlo. Entonces, es un mundo distinto. No me quiero ir tanto por lo negativo, pero también existe eso. Y existe mucho más de lo que la gente cree, como también el tema de las adopciones. Le cuento así brevemente el caso de la señora de, no me acuerdo de qué parte era, y está documentado. De repente usted algún día lo puede ver. Este es un caso muy interesante porque ella me comentaba, primero que estaba muy nerviosa, porque decía que ella estaba rozando ya con el pensamiento que de verdad estaba algo mal en su cabeza. Ella vivía sola con su hijo, un hijo pequeño. Y en la habitación que ella duerme, porque su hijo duerme en otra habitación, siempre dice sentía como entre sueños como unas luces. Se lo voy a resumir así brevemente. No le hacía caso. Hasta que un día, y eso fue justo días antes de que me venga a ver, lo que más le llamó la atención que se despierta, no sé a qué hora, no recuerdo bien, pero que tenía, dice, su ropa interior dado vuelta. Y eso le llamó la atención porque dice, ella está sola. Y el cabello de ella, decía, estaba como levantado, ¿no? Así como, no sé, levantado. Y ella jura y rejura que todos los días duerme con su ropa interior como corresponde. Y ese día en particular, con el cabello levantado, estaba dado vuelta. Bueno, le hago una evaluación, todo viene. Como yo investigo, ya he leído, conozco del tema, mm, vamos al suceso a través de una regresión, ¿no? Hicimos una regresión y ella empieza empieza, digamos, a comentar lo que está viendo. Y lo que ella ve son unos seres que entran a su habitación, bueno, una luz, si no me equivoco, em, entran y se la llevan. O sea, está en su habitación y después está en una sala, me acuerdo que dijo una mesa, em, y empiezan, digamos, a hacerle algo en el estómago. Y solamente lo único que ella se asusta lógicamente, ¿no? Y dice, pide respuestas y nadie le da respuesta. Lo único que le dicen es que se calme. Sacan algo de su ombligo, parece, ¿no? Y empieza a narrar lo que le sacan. Lógicamente, yo lo estoy comentando así, muy, ¿no? Ya de una manera, pero usted entenderá que en la sesión la persona está muy afligida, narrando lo que le está pasando, lo que está viendo y todo lo demás. Y le sacan algo. Yo pensé en ese momento que era como una tripita, porque ella decía es algo largo, ¿cierto? Y lo analizan, lo observan y lo sacan. Pero ella se sentía tan mal porque era como un animal de laboratorio o algo así. Y que no estaba sola, porque creo que dijo que había otra mujer en otra sala o habitación, no me acuerdo. Bueno, cuento corto, después le sacan, si no me equivoco, otra cosa de su estómago. Y ella es una señora voluptuosa, es una señora, eh, ¿no? De proporciones. Em,
y le sacan otra cosa del estómago donde estos seres o entidades lo aprecian mucho. Es como que lo que estaban buscando realmente, ¿no? Y lo cuidan, lo protegen, no sé, y se lo llevan. Y hay una parte, porque ella lo está narrando, donde prácticamente la dejan sola. Se llevan lo que querían y la dejan sola en esa camilla. Eh, y se siente mal, primero por todo lo que hace, nadie le da explicación, nadie le pide permiso, y se entiende, digamos, en sus palabras, ¿no? Cómo el estar en esa situación. Básicamente, y ella no está ni embarazada, ni mucho menos, ¿no? Pero como que algo extraen de su interior. Y esto dice ya ha pasado antes, o sea, las visitas que posiblemente haya tenido, no sé si han sido iguales o parecidas, pero la experiencia que ella está narrando es seguramente quizás de la última que fue. Bueno, cuento corto, cuando ocurre esto, em, antes de que se vayan, ¿no? Yo intervengo ahí y pido hablar con los seres, con quien sea. Nadie me hace caso, nadie me hace caso. Con mucho respeto, nadie me hace caso. No, no tengo respuesta ni nada, ni nada. Haciendo preguntas como cualquier investigador o periodista, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Por qué hacen eso con ella? ¿Quién les dio permiso? ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? Y muchas cosas más. Cero respuesta. Hasta que en algún momento, si no me equivoco, porque eso fue ya otro caso, de otra abducción, em, la persona como tal después sale de ese estado y empieza a contar la historia ya conscientemente. Y cuenta y narra y también está documentado, ¿no? Todo lo que vio, todo lo que experimentó y todo lo demás. Y hay una parte que me llamó mucho la atención, que ella dijo, cuando tú estabas hablando, bueno, dice tú, cuando tú estabas hablando, y habla en voz alta, eh, no con autoridad, porque quizás son entidades, qué sé yo, cierto que yo respeto, pero estoy, digamos, a nombre de ella, del por qué la tienen, por qué la usan, qué quieren, qué no quieren, por qué no le piden permiso. Ella dice que te miraban, le llamaba la atención, se miraban entre ellos y nadie respondía nada, porque había algo o alguien superior que como que gobernaba, no sé cómo explicarlo, pero como que hay ciertos rangos o grados que no permiten dar ningún tipo de comunicación, solamente con la experiencia nada. Entonces uno se queda, "Puah, ¿no? ¿Qué pasó ahí?". Pasó un tiempo, la señora, yo he conversado con ella en un par de oportunidades y me dice que los casos habían ya, ya habían cesado. Después de eso ya no se habían dado. Pero sí me contó algo importante. Ella dice que cuando ella comenta esto con su esposo y con su familia, no se había dado cuenta que su hijo también le estaba pasando lo mismo. Y eso ya fue otro tema. Que él también percibió voces y no sé qué. Y parece que también él ha tenido alguna experiencia. Esa es una señora, ahora recordé la ciudad, es de Quintero. Una señora muy decente que vino desde allá hasta aquí, vía Alemana, a hacerse una regresión que se convirtió en un tema de abducción. Y lo más interesante es no solamente la experiencia, sino eh, no es la única persona. Hay otros casos también parecidos. Y en una oportunidad, eso fue otro caso de una joven, donde sí yo pude hablar con el ser o entidad o extraterrestre. eh, Dijo algunas cosas que puede que uno no sepa cómo interpretarlas.
Cuando yo le pregunté por qué hacen esto si no tienen permiso, y dijo, sí, sí tenemos permiso. Eso fue su respuesta. Y después, cuando yo les pregunté, si no me recuerdo, por qué hacen eso o por qué intervienen, eh, y también si ellos creían en Dios. Y la respuesta que me dijo, y fue una respuesta, no sé si sarcástica, pero se notó en el rostro de la persona una cierta sonrisa, y dijo, nosotros somos dioses, nosotros somos dioses. Y si ustedes son dioses, entonces nosotros qué somos. Nosotros, y eso fue otro caso, porque estoy confundiendo, hay un caso de deducción, no me acuerdo si fue la señora, nosotros le dije, ¿qué somos para ustedes? ¿No? Poca cosa, eh, menos que eso, menos que poca cosa. O sea, ¿qué te da saber y entender? Ahora, no por eso podemos catalogar que todos los extraterrestres son malos, ni mucho menos, si es que existen estas realidades, ¿no? Pero es interesante entender o ver que existen otras realidades. Y cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones. Claro, sí. En base a estas experiencias, ¿alguna Ujú. vez te asustó hacer lo que haces? Una vez, mi primera vez. ¿Sí? Sí, mi primera vez. Yo estaba en otra oficina, en otro lado. Llegó una señora. Hay casos muy interesantes. Em, una señora preguntó muchas cosas y al final preguntó por su hija. Eh, y me dijo que su hija estaba mal y que no sé qué. Y yo le dije, porque fue una consulta de tarot, que yo dije que su hija estaba mal, pero mal de energía. Y creo que ella entendió lo que yo le decía, que había algo negativo dentro de ella o en ella, no sé. Pero no puedo decir que sea un trabajo de magia, no, sino que quizás la propia persona tenía eso. Y yo le dije que no sé de dónde venía, pero viene, pero está en ella, proviene de ella. Y después la señora a lo mejor me cuenta la historia, ¿no? Y dijo que la joven, cuando era adolescente, se había metido a hacer la ouija. Y era joven, o sea, la joven tendría pues 20 años, creo, o más o menos. Era una joven, eh, se había hecho la ouija. Después dice que en un momento se transformó, se vestía de negro, se iba a fiestas, estaba en una vida muy desordenada, etcétera. Bueno, pues yo le expliqué. Pasó un día y viene a la consulta una mujer, una joven de 20 años, por ahí. Le toca la puerta y dice, yo soy tal, yo soy la hija de tal. Y, ¿la hija de quién? Dije, o sea, yo no recuerdo los nombres. Soy medio distraído con los nombres. La mamá, mi mamá vino ayer y le hizo, ya entendí. Ya le digo, pase, pues. No, es joven. Ya dígame. ¿Y usted le dijo esto a mi mamá? Y la joven serio. Sí, le digo. ¿Y por qué le dijo esto a mi mamá? Bueno, porque la mamá está preguntando y yo estoy viendo lo que... ¿no? Y yo cuando leo, tengo que ser súper transparente y decir lo que veo. Puedo equivocarme, por supuesto. Pero en algún momento la joven me miraba y yo le decía, si usted es la joven, ¿cierto? Sí, pues le dije, sí, pues si usted tiene algo malo, le dije. Y me mira y me dice, ¿cómo sabe usted? Porque yo lo vi, le dije. Y aparte también, como lo vi, y en un momento otro me dice, ¿cómo puede comprobarlo? Bueno, le digo, le hago una evaluación. No le voy a cobrar nada. Ya, vamos a ver. Yo hago una pequeña evaluación. Yo estaba en la mitad, yo estaba rezando una oración en latín, pero como en ese tiempo, estoy hablando de años, eso fue hace como 8 años creo.
Yo no sabía bien el latín, ¿cierto? Estaba con, aparte que soy medio corto de vista, estaba así con ta, 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 ta. Me detengo a la mitad de este para ver, ¿no? La persona, me detengo a la mitad, levanto la cabeza y la joven me miraba con una mirada que no sé cómo describir. Y en ese momento me detuve y dije, no voy a seguir, porque no era ella la que estaba afectando lo que yo decía, sino era a otra cosa quizás dentro de ella. Y con la mirada me estaba diciendo, cállate, lo pude percibir. Así que en ese momento yo no soy santo, no soy cura, no soy exorcista, no soy nada de eso. Eso fue mi primera experiencia con algo negativo. Y me quedé tan sorprendido que incluso un día lo comenté en un curso, un taller de tarot. Y todos se quedaron así, ¿no? Pues, porque nadie te prepara para eso. O sea, puede llegar, puede llegar. Y así he tenido algunas experiencias, bueno, algunos casos también. Algunos los pude grabar, otros no. Otros se fueron. Hay casos muy, muy bonitos, muy bonitos e interesantes. Y esa fue esa experiencia que a mí me marcó un poco de tenerle mayor respeto a lo que está sentado ahí o lo que venga detrás de eso. Zapatero a tu zapato, dice. Y aquí lamentablemente, no sé si usted sabe, aquí en Villa Alemana o Limache, si no me recuerdo, creo que Viña del Mar, no estoy seguro, Viña o Paraíso, en ese tiempo yo busqué y no había exorcista. No hay. No sé si los curas, alguien haga eso, pero no hay. Pero la historia de esta joven fue eso. Ella después me contó, o sea, en ese rato, de que ella sí se había metido al hacer la ouija. Dice que un día estaba con unas amigas en el colegio, em, ya se había para eso calmado, ya no estaba así. Después ya como que entró un poco de confianza. Ya era ella. Y me contó su historia. Me dijo que ella estaba un día jugando, bueno, ella no estaba jugando, estaban unas niñas, unas compañeras jugando con la ouija o algo así. Y ella dice, en un momento le llamó tanto, tanto la atención que vio y se metió al grupo y el vaso, no sé qué, la cosa se movió. Y ella pensó que alguien lo estaba haciendo a propósito y ella dijo, ah, me voy a quedar a mirar. Y cuando se movió, creo que la segunda o tercera vez, las demás personas se asustaron eh, y arrancaron un poco. Y ella dice que no se asustó, sino que, como que más bien le llamó más la atención y se quedó ahí. Entonces pienso yo que quizás a partir de ese momento, no sé si se habrá abierto un portal o algo dentro de eso entró en contacto con ella y a partir de ese momento, dice, ella cambió. Se empezaba a vestir de negro, me comentaba, no iba a clases, se salía, hacía lo que quería. Bueno, ya era, creo, no sé qué edad tenía, pero incluso me dijo, con su mamá la relación era peor, mala, era más que rebelde, era, no quiero que suene feo esta palabra, promiscua, bastante, y hacía cosas como para autoinfligirse daño. Puede sonar un poquito grotesco, esto lo digo con mucho respeto. Le encantaba bañarse y usar algo como un tinte de sentir que le caía sangre, no sé, algo así. Sentía placer viendo escenas de noticias trágicas. Entonces se fue transformando un poco. Y no era ella, sino eso negativo alimentaba a algo negativo dentro de ella. Yo tengo una teoría. Yo digo que el mal se alimenta del mal. Y quien está en una depresión, en un momento difícil, en un quiebre, el alma de repente se puede quebrar y es como dejar la ventana abierta, se puede meter un zancudo. Y cuando habita o está ahí y uno vive en una emoción también perturbada, puede que el mal prospere y prolifere. Es como un virus, ¿no? Entra, se instala, echa raíz, se propaga y de ahí no se quiere. Es lo que yo he visto en su momento.
y algunos otros también, pero ese fue el primero que me marcó un poquito. Esa mirada nunca la voy a olvidar, porque no fue la joven, fue una mirada muy amenazante. Eso, no sé si tiene una pregunta, disculpe que me explaye tanto. No, no se preocupe. Em, Cambiándole un poquito el tema, Ujú. em, quería preguntarle ¿por qué cree usted Ujú. que los seres humanos le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque quizá no la Desde, entendemos, no la ah, entendemos, no la entendemos. La muerte está mal vista. Y yo entiendo que más bien la muerte es como pienso, no sé, no tengo la certeza todavía, que es como el ángel que te recoge, ¿no? La muerte es un tabú, es feo, es mal visto y no es tan así. La muerte, vuelvo a repetir, no es la muerte es un renacimiento. Nosotros no morimos, nosotros somos esencia. Y quien realmente ama, o sea, hablo del amor de pareja o el amor de filial, el amor de familia, el amor de un padre, un hijo, el amor trasciende incluso hasta la propia muerte. Y esto está documentado, hay casos, incluso salen casos en la televisión, me acuerdo este caso de este antiguo, hay uno, ay, no me acuerdo cómo se llama, eh, después me voy a acordar, donde el familiar fallecido aparece después, po, ya, pero aparece físicamente, yo no sé cómo, pues estaba fallecido. Entonces, no le puedo dar, vuelvo a repetir, una explicación exacta, porque yo sé que esto tendría que ser, y eso es lo que yo trato, ¿no? De que a futuro esto tiene que ser más estudiado, investigado. Y con la física cuántica se abre un mundo de posibilidades que de repente nosotros hasta desconocemos. Entonces no podemos decir que la muerte, ¿qué es la muerte? No, no tenemos idea. Yo solo sé que la muerte no es la muerte. Hay algo mucho más hay casos también documentados de gente que cuando ha muerto clínicamente 5 minutos o un par de minutos en un hospital y veo la luz y te vas más allá y después vienes más allá, no creo que estén inventando todos, aunque alguno puede decir qué está pasando ahí, ¿no? ¿Y por qué claro, regresas? ¿Y por qué viviste esa experiencia? ¿Qué hay más allá? Es un misterio, pero en lo que a mí me ha tocado atender a estas personas es el alma que habla, se manifiesta, dice, se emociona, llora, pide perdón, sabe lo que están pasando todos, sabe el futuro de lo que va a ocurrir, aconseja a su familia e incluso después se despide en paz. Hay un caso, eh, se lo voy a contar así brevemente, de una persona que se había suicidado hace 30 años, creo, si no me equivoco. Eh, una hermana viene a consultar por ella. Siempre tuvieron la duda de qué es lo que pasó, porque esto salió en las noticias, en el diario. Creo que en un edificio en Viña, esta mujer se tiró, no sé de qué piso, una señora de edad, de no sé qué edad tendría, pero... em, y todos quedaron porque no había ningún indicio de por qué ella pudo haberse suicidado. Se hace la canalización, la hermana empieza a hablar, un poco nerviosa al comienzo, y después empieza a explayar. Y empieza a contar su historia. Ella narra de que ella estaba en una parte fea, llamémosle, no sé, inframundo, no sé qué nombre poner. Y que Diosito dice la saque de ahí, es lo que ella dice. Y ella dice, estaba ahí porque ella atentó contra su vida. Pero en ese lugar también estaba su hermano, porque su hermano se había suicidado colgándose también. Pero a diferencia de su hermano, ella sí logra en algún momento salir hacia la luz. Porque tanto su padre, el padre de ella y la madre, siempre han estado velando para que ella salga como una luz al final, esperando que ella salga y realmente salió. Y ella dice que Dios le perdonó y ella echa a llorar ahí contando su historia. Estoy hablando de la persona fallecida.
E interactúa con la sobrina, ¿no? Y empieza a preguntar, y yo le pregunto también, ¿qué pasó contigo? Porque todos, lo que me cuentan, ¿cierto? Se hizo la evaluación, se investigó, nadie sabe por qué se suicidó. Y más aún cuando ella tenía dos hijos adolescentes, que en ese tiempo eran pequeños, si no me equivoco. Y lo único que la hermana dijo que ella le dijo, espéreme, ya vuelvo. Dejó a los hijos en la casa, se suicidó. Em, Ella empieza a contar la historia de por qué lo hizo. Porque unos pensaban que lo habían empujado, otros pensaban que había sido el esposo. eh, Fueron muchas las teorías. Y ella empieza a contar que estaba desesperada porque su esposo la maltrataba, cosa que nadie sabía. Llorando empieza a narrar toda la historia. No solamente la maltrataba, sino la engañaba. Y el punto más crucial para ella, y ella narra, que su esposo en ese tiempo le había puesto una pistola en la cabeza a ella. O sea, creo que la persona ya estuvo en un shock, creo yo. Y quizás para proteger a sus hijos, es lo que yo, la teoría, ¿no?, que tengo, para que de repente algún día no atente contra ella y sus hijos, ella decida acabar con su vida. Y toda esa historia empieza a narrar y a explicar cosas que nadie sabía. Usted entenderá que esas escenas son fuertes, ¿no? O sea, difíciles. Pero dice em, que ella perdona a quien le haya causado daño y que más bien agradece poder estar aquí con su familia. Y le da un mensaje para uno, le da mensaje para el otro y le dice a la sobrina, tu hermana está embarazada. Y le dice, no, ¿cómo no está embarazada? Sí, no está embarazada. Va a venir un bebé. Creo que mujer, dijo, no me acuerdo. Está embarazada, va a venir un bebé. Y después dice, no, pues imposible porque ella no quiere tener guagua, ella es una mujer muy profesional, se cuida, cero guagua, cero... no, no. Pero se quedaron con eso de que lo que le había dicho. Y fue muy bonito porque ellas trajeron unas calas, unas flores de calas. Y antes que se vaya, yo le digo, mire, le trajeron unas flores de cala. Y ella abraza las flores de cala, huele las flores de cala, se emociona y recién se va en paz. Pasa un tiempo, viene la sobrina, me visita, me dice, ¿sabe qué, don Iván? Le voy a contar. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que el caso, sí, pues le di el pendre, se lo llevó el pendre, ¿cierto? Ya, ya. Lo vimos toda la familia y todo. Y el tema del embarazo de mi hermana se rió. Como que lo dijo, no, está chamullando. Bueno, bueno. Pasó unas semanas, creo, y mi hermana quiere hablar conmigo y me dice, ¿sabes qué? No me acuerdo cómo se llama el nombre. Estoy embarazada. O sea, la persona fallecida sabía lo que iba a ocurrir y dejó ese mensaje del embarazo. Y fue una bonita experiencia y un caso también que quedó ahí, ¿no?, guardado, archivado, registrado. Y así hay varios casos. ¿No? Tendría para contar varios casos, pero sé que el tiempo es corto. Disculpe, digamos, si le estoy quitando su tiempo. Si quiere hacer una pregunta, no sé, dígame. ¿No? Es maravilloso que nos pueda poner en ejemplos, porque creo que para los que no conocen tanto este mundo Ujú. de las energías, de otros planos, cuesta un poco como imaginarse las experiencias que usted vive todos los días, me imagino. Entonces No, creo que no es de ayuda. todos los días. Pero sí, 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 son casos muy Entonces, sí, especiales. sí, sí, sí. Maravilloso que nos pueda compartir eso. Claro. Em, sí, tenemos Ujú, unas poquitas preguntas. Teníamos la duda de ujú. si las personas fallecidas que usted logra contactar saben que fallecieron
y si fue enseguida o ya después de un tiempo. No, los que yo he podido atender saben que están fallecidos. Ya. Lo que pasa es que de repente la familia no asimila eso. Ok, ok. No, la familia eh, cuesta mucho entender la partida, ¿no? Es muy doloroso. Pero lo poco que he visto yo, claro, ojo, hay de todo, ¿ah? Hay almas que sufren también. Hay almas, no vaya usted a pensar que están felices, ¿no? Hay almas que están, creo yo, todavía en el purgatorio, pienso, porque están narrando su dolor, están diciéndote, yo estoy aquí, tú no hagas esto. Un joven le dijo a su esposa, la joven vino antes del 31, creo que vino el 24. No me acuerdo, no, perdón, 24, 20, 20 y tantos, pero fue antes del fin de año del año pasado. Y la joven después me había comentado, dijo, yo el 31 de diciembre me iba a matar. El 31 de diciembre yo ya no quería estar aquí, porque su esposo se había suicidado casi un año atrás por consumo, tenía un hijo, ella cayó en una depresión y llegó a un punto donde simplemente no quería existir, porque según ella quería reencontrarse con él. Y en la canalización, él le dice, prométeme que no vas a hacer lo mismo que yo he hecho, porque aquí se sufre. Y le empieza a contar todo lo que está viviendo y sufriendo. Y le dice, y se lo pidió no sé cuántas veces, pero varias veces, júrame, júrame por nuestro hijo que no vas a hacer esto, júrame que no vas a hacer, júrame, júrame. Y de verdad no ocurrió. La joven creo que todavía, si bien puede estar un poquito con algunos temas emocionales, creo que ella al vivir esa experiencia entendió que, ahora, él no está en ese tiempo, me acuerdo, en ese momento, al inicio de la sesión, él no estaba en el cielo, por llamarlo así, no, él estaba en una parte y él no podía salir de ahí, pero al final lo ayudamos a salir de ahí. Algo lo tenía atrapado ahí y él tenía mucho odio contra su madre, porque ahí él cuenta. Y ella le dice, le pregunta, si estoy contando seriamente, porque es una cosa muy interesante. Y ella le dice, ¿por qué no pediste ayuda? ¿Quién le pediste ayuda? A mi mamá. ¿Y qué hizo tu mamá? Me dio más droga. Entonces había un conflicto, unos problemas, y él no perdonaba a la mamá, tenía un tema con la mamá, abandono, no sé qué le habría dado a la mamá, pero él al final cayó en una espiral y terminó acabando su vida. Em, y él le decía, yo estoy preocupado por ti, para que no hagas lo mismo que yo. Llegó el momento, él le costó un triunfo, sí. Estuvo un buen rato ahí. Le costó mucho, muchísimo perdonar a su madre. Lo hizo y cuando ocurrió eso, él se libera, no sé cómo explicarlo porque él narra, ¿no? Dice, el cielo se está abriendo, dice. Hay una luz, dice, me está llevando. O sea, se estaba yendo a otra parte. Y se despide de... Y le dice, mira, hay una parte bien bonita, le dice, yo aquí te voy a esperar y yo aquí te voy a cuidar. No sé cómo explicarlo, pero es lo que está narrando la persona. Em, y es la familia que también comparte con el ser fallecido, ¿no? Y así Vargas. Pero en resumen, no todos se dan cuenta. O sea, pero los que yo he visto, me ha tocado, ellos sí son conscientes de que no están ya en este mundo, no están en este plano. Pero sí he visto otros casos que no son tan conscientes y están aquí, permanecen aquí y no se quieren ir. No se quieren ir. Ojo, la personalidad sigue y continúa. Quien es idiota en esta vida sigue siendo incluso idiota después de fallecer. La persona fallecida, cuando es una persona alegre, se nota su alegría, cómo habla, cómo se expresa. Y quien es reservado, arisco o poco para hablar, también se nota. Mantienen eso, pero casi todos creo son conscientes de que ya no están aquí. A algunos les pesa, otros no tanto.
Ok. Con respecto a lo último que decía, Ujú. que el caballero cuando dijo que se lo estaban llevando y le dijo que la iba a esperar, Ujú. es real cuando dicen que existe ese reencuentro cuando uno ya parte de este plano terrenal con sus familiares fallecidos. Sí, sí, sí hay un reencuentro. Por eso yo digo, el amor trasciende. El amor, y la persona lo ve, o sea, bueno, cualquier persona puede sentir, incluso cuando algún suceso, algo malo pasa y de un momento a otro sientes la protección o el cariño de un ser fallecido que te puede cuidar. Pasa. Entonces, el amor es como, yo digo, ¿no? Es como que tú tuvieras a un hijo y tú no estás con tu hijo, que hay una ventana de vidrio. Tú vas a hacer todo lo posible por traspasar esa ventana de vidrio y abrazar a tu hijo y cuidarlo y protegerlo, porque ese es el amor de padre o el amor de madre o el amor de una abuela para con su nieto. O sea, incluso, vuelvo a repetir, en esta serie, ¿no? El día menos pensado, si no me equivoco, hay casos donde fallecidos se han materializado y eso es algo sorprendente. Y no lo digo yo, o sea, esos son los casos que el caballero ha investigado y publicado. Ahora, por eso digo, ¿no? La gente puede decir, será fantasía, será verdad, pero cada quien tiene que vivir su experiencia, porque a alguien le tocará un ser fallecido. A alguien le va a tocar de repente en sueños verlo o sentir su presencia. Pero yo sí estoy convencido de que la muerte no es la muerte. Eso sí estoy convencido total. Em, Como reflexión final, para cerrar Ujú. todo lo que hemos conversado hoy, Ujú. em, ¿cómo podemos aprender a vivir sabiendo que en Ujú. algún momento vamos a morir? Entre, Viviendo el día a día, entre el miedo a la muerte y así. viviendo el día a día. Nosotros no estamos acá por puro gusto. Ahora, lógicamente llegar a esta etapa a uno le toca, le toma tiempo. O sea, yo no aprendí, o sea, y si bien yo leí esto de niño joven, yo encontrarme conmigo mismo ya fue a los 40 y tantos, po. No fue a los 20 ni a los 30. Es más, yo a los 20, a los 30, yo era una oveja descarriada total. O sea, Ujú. yo era la antítesis de lo que soy ahora. Pero uno aprende, entonces, la vida es un instante. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero quien tiene miedo a la muerte es porque no está viviendo su propia vida. Y como le digo, y no quiero ser grosero, no hay que tenerle miedo a la muerte. No, la muerte simplemente es un paso más, es una transición más. Las almas se encuentran, como dice, ¿no? El doctor Ryan Weiss, hay algo más allá, reencuentro de almas. Las almas evolucionan. Tú eliges después venir aquí o avanzar a donde tú quieras ir. Y no es que te juzguen necesariamente en un lugar, te muestran tus acciones, te dicen, mira, tú en su momento, ¿cierto? Tú maltrataste a alguien, tienes que sentir ese maltrato, pero en carne propia, para que veas y sientas cómo es. O sea, tienes que aprenderlo internamente, no porque alguien te lo diga. Eso es evolución. Entonces las almas crecen y se evolucionan. Entonces estos seres que viven en otras dimensiones, yo creo que deben estar mucho más evolucionados que nosotros, definitivamente. Mucho más evolucionados. Hay una parte, un libro que una vez leí, que dice todo es mente, que estos seres o entidades o realidades o qué maestros, qué sé yo, están en un nivel tan, no sé qué nombre ponerle, que incluso dice nosotros somos el producto del pensamiento de ellos. Voy a ponerlo ellos en plural, para no decir una entidad solamente, porque puede ser uno o más de uno, o puede ser uno dividido en varios. Pero dice, todo es mente y no somos, nosotros somos el producto de la mente de ese alguien. Y si solamente con ese pestañeo, vamos a ponerlo así como una metáfora, con un pestañeo nosotros no existíamos. Estoy hablando no solamente de nosotros como humanidad, este planeta, sino todo este sistema solar. Con un pestañeo dejamos de existir. O sea, ¿qué somos? Somos la nada, pero la nada importa. Es complejo, pero
Hay que vivir nada más, ¿no? Ahora, a alguien quizás tenga que pasarle algo fuerte, ¿no? Algún suceso como para que aprendas a ver la vida con otros ojos. Y quizá a mí también me ha tocado vivir la experiencia cercana a la muerte. Yo he estado cerca de la muerte varias veces, 5, 6, 7. Ahora último, 8, hace un par de meses, 6 más o menos. Pero em, no es estar huyendo, no es tener miedo, sino es vivir con un propósito. Todos tenemos una tarea o misión que hacer. Entonces, es encontrar su propio camino, nada más. Quiero darte las gracias personalmente Ujú. y de parte de toda la mesa del programa en el que se va a presentar esta entrevista. Eh, Queremos darte también el espacio para que puedas decir dónde te podemos encontrar, si tienes redes sociales, dónde podemos ir a, a tener estas sesiones de canalización, que nos cuentes. Mire, en este momento yo no tengo una página, digamos, donde promociono lo que hago. O sea, todo esto es simplemente de pura boca o contacto. No estoy promocionando nada. Y todos los casos que tengo, todos están archivados, disco duro, porque si a futuro quiero sacarlos a la luz. Lo que pasa es que soy poco tecnológico, no conozco mucho de edición de video. Pero tengo algunos casos que grabé hace como 6, 7 años con un celular y eso sí lo subí a YouTube. Y hay unos casos también de aducción, de regresión, de canalización de entidad, que están grabados con celular con una calidad más o menos, en un canal de YouTube que tengo que justamente tiene mi nombre que se llama Iván Roca. Son casos interesantes, pero no están ahí los de las canalizaciones de personas fallecidas. Y todo eso, como le digo, está todo archivado, guardado, pero sí espero, y bueno, gracias a lo que usted también me comenta, darse el trabajo de sacarlo a la luz, porque la verdad son muy interesantes. Y espero que sí salgan a la luz, también en la misma plataforma quizá de YouTube. Y no es, o sea, mi idea para como reflexión final, por si acaso, no es convencer a nadie. Yo no pertenezco a una religión tal o eh, una secta tal, no. Simplemente que la gente vea, observe, saque sus propias conclusiones y que se pongan a pensar realmente si existe algo más allá, ¿no? Es dejar la ventanita abierta y decir, puede ser, ¿no? Que cada quien lo puede experimentar. Realidades que no son de este mundo, personas fallecidas, entidades, el bien, el mal, etcétera. Cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Nosotros somos nuestro propio cielo y nuestro propio infierno. Ah, Muchas gracias, Iván, por darnos esta oportunidad de conversar contigo. Creo que fue una conversación maravillosa en la que vamos a poder sacar muchas cosas para que la gente conozca sobre lo que haces. De verdad, darte las gracias. Fue muy cómodo y admiro muchísimo lo que haces, realmente. Así que muchas gracias por darle ese espacio, ese pequeño vínculo a las familias con sus familiares fallecidos, que igual es difícil, eh, ujú. me imagino que para ti y para las familias. Así que Por muchas supuesto gracias. que sí, es difícil. Y yo amo mi trabajo. Yo estoy casado con mi trabajo. Y también el caso suyo, ¿cierto? De su señora madre. Porque usted lo ha visto en carne, pues usted Sí, no le han contado. sí, Y ese es sí, sí, sí. uno de tantos casos que están ahí archivados, que también no están publicados, pues, ¿no? Está ahí, pero como dice, sí tengo que ahora empezar ya a trabajar edición de video, esas cosas, para subirlos que se vean más o menos presentables, contando la historia realmente. Claro. Así que más Esperamos, adelante, ojalá, ahí sí. los pueda ver. Eh, Esperamos entonces su trabajo para ahora sí poder promocionarlo como se debe.